Pero bueno, gracias al Señor hoy podemos estar aquí para disfrutar un tiempo con ustedes y ser enseñados en la palabra del Señor. Quiero compartirle un mensaje que he estado ministrando en Colonia del Sacramento, allí en Uruguay. Lo he titulado De pueblo a nación. Algo que por ahí de repente tiene una serie de compromisos y demandas de salir de pueblo a convertirse en nación. Hablando de una sociedad o hablando más que nada de una promesa de parte del Señor. Los que tenemos la oportunidad de viajar, cuando salimos de Buenos Aires y comenzamos a transitar por la ruta, usted nota los carteles pequeñitos que hay allí. Depende del lugar en el cual usted transite, los carteles son más chicos, son más grandes. Si usted entra a una ciudad aparecen carteles muy grandes, bienvenido a la ciudad de tal lugar, o si no aparecen algunos cartelitos que te indican que a 30 o 40 kilómetros o a 10 kilómetros por ripio hay tal o cual pueblo, o en el caso de algún paraje, ¿no? Yo siempre tuve la curiosidad cuando viajaba a Loberiga, le estoy hablando hace unos 20 años atrás, allí tenía una obra, el pastor Juan Alberto, que está en la presencia del Señor. Cuando yo me transitaba de Ayacucho hacia Loberiga, pasaba por un lugar que decía Dos Naciones. Y uno dice, ¿qué es lo que habrá ahí adentro? ¿No? Porque la entrada era todo de tierra. Entonces yo, en ese tiempo no había GPS. Entonces me metí en una oportunidad y resulta que Dos Naciones eran 4 manzanas de gente que estaba viviendo en ese lugar y que lo habían llamado Dos Naciones, ¿no? Y a uno le crea esa curiosidad, por qué nació, cuándo fue creado, de qué manera, etcétera, etcétera. Yo siempre soy así de investigar mucho. Siempre hay un viejo dicho que dice, pueblo chico. Y normalmente cuando usted va, en el caso mío que voy a predicar a veces a algunos pueblos o ciudades chicas, dice, acá nos conocemos. Entonces si te equivocás, todos se enteran, ¿no? A veces cuando me preguntan, ¿usted, apóstol, allá hay problemas? Cantidad, le digo, pero no nos enteramos a veces. Y a veces tenemos iglesias a nuestro alrededor ni sabemos qué día tienen culto. Y me dice, ¿por qué? Porque estamos metidos en aquello que Dios nos mandó a hacer. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre un pueblo hacia una nación o hacia un crecimiento. Cuando uno está caminando con una mentalidad de pueblo, no tiene problema de salir a la vereda de la casa a tomar mate y saludarlo y decirle, adiós, don Ignacio, ¿cómo le va a usted? Y sabe que va a pasar a las 7 de la tarde, doña Pancha, ¿cómo anda usted? ¿Es así o no es así? Así es la mentalidad del pueblo. Andate acá a la vuelta, que ahí está el almacén abierto. El pueblo se maneja de esa manera, todos se conocen. Trabajan hasta cierta hora, hasta cierto lugar. Pero lo tremendo de todo esto es que cuando empieza a nacer las próximas generaciones y quieren cambiar de mentalidad, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a migrar, porque en el pueblo no hay facultades, no hay universidades, en los pueblos por ahí inclusive hasta a veces no hay colegio secundario. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Migrar a unas ciudades más grandes. Lo tremendo de todo esto es que a veces en eso que están migrando se terminan quedando. Y el pueblo se termina quedando con la gente de avanzada edad, de muchos años, al punto de que empiezan a morir y el pueblo desaparece. Porque el pueblo, ¿qué pasó? No se innovó, no creció, no se desarrolló. Mirá al otro hermano con mucho amor, decirle, ¿tenés mentalidad de pueblo o mentalidad de nación? Decirle. Porque si tenés mentalidad de pueblo, te digo algo, te queda poco. Bien, no los quiero meter en lío, vamos a ir a la palabra, ¿qué le parece? ¿Sí? Veo que normalmente siempre se le llamó al pueblo de Israel, o se le llamó pueblo de Israel, pueblo de Dios, ¿no? En 1948 se declaró, se instituyó como nación de Israel, ¿no? Allí los palestinos hubo una separación y lo que antiguamente era la tierra prometida, hoy está la franja de Gaza con Israel. Estoy leyendo un poquitito la historia, ¿no? Y
Realmente usted tiene que entender que cuando hay un crecimiento va a haber una mayor demanda. Cuando hay pueblo, normalmente ponen un destacamento muy pequeñito, que a veces hay un solo policía. Cuando empieza a crecer el paraje, a pueblo, ya tiene que haber una comisaría. Y cuando se transforma en ciudad, ya no solamente hay ¿cómo se llama esto? Una jefatura de policía, sino que también hay una intendencia, hay un intendente, hay gente que está gobernando ese lugar. Lo mismo sucede cuando una nación pasa a ser de provincia a nación, ya tiene solvento propio, porque tiene un crecimiento financiero y un desarrollo. Entonces cuando a la iglesia le dice, che, vamos a cambiar de mentalidad, a la iglesia le cuesta mucho. Hay cosas que son buenas que usted mantenga, pues somos por ahí de la vieja guardia, creemos todavía en la palabra del hombre, creemos que si te dicen que van a cambiar, vos le crees que van a cambiar. Si la persona te dice, présteme el martillo que mañana se lo devuelvo, usted sabe que mañana se lo va a devolver porque vale mucho la palabra. Pero cuando la persona vos te vas dando cuenta que las cosas no van cambiando, a veces tenés ganas de decir, no tengo ganas de creerle. Por eso que con el transcurso del tiempo, a medida que fue creciendo, se fue constituyendo o instituyendo la parte legal, que es lo que pasa con todo crecimiento, con todo avance. Entonces, desde el principio que Dios determina que Dios naciera una nación a través de un hombre, la Biblia dice, el libro de Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande, no dice haré de ti un pueblo grande. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es decir, Dios determina, hermanos, establecer sobre la vida de un hombre una nación. Una nación en la cual ese hombre tenía la responsabilidad de ¿qué cosa? De crecer y de desarrollarse. Abraham determina salir de la tierra de su padre, su parentela, porque es lo que Dios le dice que tenía que hacer. Y emprende el viaje de ¿qué cosa? De crecimiento. ¿Por qué se lo llama al padre de la fe? Puntualmente se lo llama porque le creyó a Dios y porque no paró de crecer nunca. Entonces, cuando la Biblia nos enseña que aquel que se acerca a Dios debe creerle que le hay, Él es galardonador de aquellos que le creen o de aquellos que le buscan. Cuando nosotros determinamos acercarnos a Dios, la fe es algo activo, no algo pasivo. La fe no es algo estático, sino que es algo que se desarrolla, que avanza y que va creciendo en nuestras vidas. Entonces, por consiguiente, cuando entendemos esta posición de que nosotros somos un pueblo y que de pueblo tenemos que pasar a nación, el crecimiento tiene que venir, pero juntamente con el crecimiento tiene que venir una mayor responsabilidad. En Génesis 46:26 la Biblia nos enseña que todas las personas que salieron de Jacob a Egipto, es decir, usted ve que de Abraham nace Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob las 12 tribus de Israel. Y la Biblia nos enseña en el versículo 26 del capítulo 46, dice que todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedente de sus lomos, hablando de Jacob, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66 personas. Es decir, casi 70 personas salieron de los lomos de allí de Jacob y entraron prácticamente como paraje, como pueblo, ¿dónde? A Egipto. Usted sabe que el que le abre la puerta fue José. José es el que Dios determina que el hombre iba a gobernar y él recibe a la familia de su padre, sus hermanos, etc. Y ahí nos damos cuenta que entran 66 personas a la tierra de Egipto. Entran tal vez con una mentalidad de pueblo, con una mentalidad pequeña. Pero el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 37 dice que partieron los hijos de Israel luego que de 430 años Dios los libera. El libro de Éxodo 12:37, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucor como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Se calcula 2,5 millones de personas. Se puede decir que dejaron de ser paraje, dejaron de ser pueblo, dejaron de ser ciudad y se convirtieron prácticamente en una nación. Dios determina qué cosa, Dios determina que ellos tenían que salir a qué cosa, a tener un cumplimiento a la palabra del Señor. Ahora, lo tremendo de todo esto es que el pueblo de Dios
cuando sale a enfrentarse para poder llegar a la tierra de Canaán, que es lo que yo le hablaba, la franja de Gaza actualmente con Israel. Cuando ellos tuvieron que salir, porque obviamente cuando uno empieza a tener un cambio de mentalidad y empieza a tener una mentalidad de conquista. A ver, ¿cuántos conquistadores acá? Díganme en fuerte amén. Cuando uno empieza a tener una mentalidad de conquista, conlleva también una mentalidad de responsabilidad, una mentalidad de crecimiento y una mentalidad de desarrollo. El pueblo de Israel, uno de los grandes problemas que tenía es que, hermanos, a pesar de que Dios le había proclamado y le había declarado que ellos serían una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, es decir, una nación en la cual había un propósito de conquista, le costaba muchísimo cambiar la mentalidad. La Biblia dice en el libro de Éxodo 13:17: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que está cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Es decir, Dios no los lleva por la tierra de los filisteos, sino que la hace rodear. Cuando yo me pongo a estudiar, la Biblia o los historiadores muestran que desde Egipto hasta la tierra de Canaán había entre 350 y 400 kilómetros. Se calcula que ellos caminando podían llegar entre 30 y 40 días a la tierra prometida. Es decir, no tenían como de acá Mar del Plata, vamos a decir así. Y como en aquel tiempo no había para hacer dedo, bueno, tenían que salir caminando, ¿no? Pero ellos tenían solamente 30 días de viaje de a pie para poder llegar a la tierra de Canaán. Como la mentalidad del pueblo no había cambiado, Dios, ¿qué es lo que hace? Dios lo hace rodear, para que ellos no se asusten si tenían que pelear o tenían que guerrear, y que al no tener experiencia de guerra se quisieran volver nuevamente a Egipto. Entonces Dios dice: yo conozco el pueblo, me doy cuenta que todavía no está preparado para tomar una espada, para tomar una lanza, para ir a guerrear. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo hace rodear y hace que tarde un poco más. Ahora, lo tremendo de todo esto es que esto no queda ahí. El Señor hace de que vayan e investiguen la tierra. El libro de Números 13:31, allí manda el Señor todo el capítulo 13, el contexto del capítulo 13 habla del libro de Números, que ellos van a reconocer la tierra. Y lo tremendo de todo esto es que dice la Sagrada Escritura, mis queridos hermanos, que ellos comienzan a tener una vista y lamentablemente era una vista de pueblo, una vista de personas que no se iban a animar a enfrentar aquello que Dios le había determinado que tenían que ser como nación para tomar posesión y por consiguiente gobernar esa tierra. Mas los varones que habían subido con él, está hablando de los espías, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y sigue diciendo el 32 que había gigantes y que ellos no lo iban a poder enfrentar. Y hubo una disputa a tal punto que dice la Biblia que hicieron desfallecer el corazón de todo el pueblo. Es decir, la mentalidad de pueblo, la mentalidad pequeña, no tiene tendencia al esfuerzo, no tiene tendencia al desafío, no tiene tendencia, hermanos queridos, a crecer y a desarrollar. Y hoy, a pesar de que nosotros estamos en una ciudad como la ciudad de San Fernando, que usted sabe que el partido de San Fernando está constituido por Virreyes, Victoria y aún por San Fernando, que son 3 ciudades que están en un mismo partido, que hay aproximadamente unos, no quiero hablar, creo que hay 150.000 personas por cada una de las ciudades. Nos damos cuenta que aquí hay una ciudad que son continuas con el partido de Tigre, y así podemos seguir enumerando de San Isidro. Nos damos cuenta que acá hay posibilidades del desarrollo y del crecimiento. Pero el desarrollo y el crecimiento nunca va a venir en una mentalidad cerrada y una mentalidad pequeña. Cuando la mentalidad es pequeña, la mentalidad es escasa o la mentalidad es de pueblo, hermanos, como tendencia es la falta de responsabilidad. Cuando uno está peleando puntualmente por una herencia que la dejó la abuela y yo estoy peleando por la herencia de mis abuelos, yo me tengo que hacer esta pregunta: ¿qué es lo que hicieron mis papás? Porque si yo hoy estoy peleando junto con mis padres por la herencia de mis abuelos, significa que las herencias de mi papá no hicieron nada.
Significa que mis padres no se pararon a decir voy a salir a la conquista. ¿Por qué? Porque todavía tiene una mentalidad de pueblo. La mentalidad de pueblo es decir, nos quedamos a donde nos tocó vivir y que acá nos quedamos. Pero la mentalidad de nación, la mentalidad de conquista es saber que Dios me entregó como promesa algo grande y que yo voy a tener que salir a conquistar en el nombre de Jesús. Por eso es que la iglesia hoy tiene que entender que a pesar de que nosotros estamos de paso y que nos están esperando el cielo, allí a nosotros, algo tenemos que hacer aquí en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Veo que hay gente que dice, bueno, yo tengo lo de mis padres. Resulta que los padres viven 100 años y ellos tienen 80. No sé si me entienden. El otro día me decían, bueno, partió con el Señor la mamá de una de las hermanas que estaba en Uruguay. Y cuando me dijeron allí en la iglesia del pastor Freddy, me dice, partió la mamá de nuestra hermana. Y mi cabeza empezó a hacer cálculos. Y la hermana tiene como 70 años. 70, ¿cuántos años tiene la mamá? Entonces le digo, ¿cuántos años tiene? 95 años. Usted esperando la herencia de su mamá, si usted tiene diferencia de 20 años del momento que la tuvo, en algunos casos 16, en otros casos 20 y tantos. Uno dice, toda la vida esperaste a los 80 años recibiste la herencia. Y que tenés a tu hijo por atrás que te dicen en cualquier momento que dejamos con la herencia. No sé si me entienden lo que le digo. Dios se llevó a la abuela, también se llevó a mamá, ¿no? O a papá. Entonces, esa es la mentalidad que tenemos a veces de pueblo. Porque usted va a ver que cuando el pueblo desaparece, quedan las casas abandonadas. Y eso que parecía que antiguamente tenía un valor, se desvanece, no pierde valor, porque al no estar viviendo nadie, se perdió el valor porque nadie va a querer comprar algo en lo cual no le traiga beneficio. Entonces el pueblo de Dios estaba siendo desafiado y el pueblo no quería tomar el desafío porque todavía tenía una mentalidad de esclavitud y querían ellos inclusive hasta volverse a Egipto. Y yo le decía, no se están dando cuenta que yo los saqué siendo 70, los metí en la tierra para que entendieran la mentalidad de nación, porque ahí en Egipto, que era una nación constituida por un gobierno, los llevé hasta ahí para que ustedes entiendan lo que era un gobierno, para que cuando ustedes tengan que poseer tierra, sepan cómo tienen que gobernar. Por eso es que a medida que iban creciendo, comenzaban a constituir o a instituir ancianos, a poner gente que pudiera administrar debido al crecimiento que estaba el pueblo. De hecho, cuando Moisés libera al pueblo, ponen ancianos, ponen a alguien que los ayude. ¿A qué cosa? A tener un crecimiento. Toda iglesia que tiene una mentalidad de pueblo pequeña, hermano, no tiene como tendencia a levantar líderes, formar personas, capacitarlas, instruirlas. ¿Por qué? Porque tienen muchas veces miedo a que la iglesia se divida, etcétera, etcétera. Pero cuando usted tiene una mentalidad de crecimiento, entiende que va a tener que derivar responsabilidades, porque si no se va a quedar frenado y se va a quedar detenido. De la misma manera pasa en el hogar, en la economía, pasa aún mismo nosotros como familia. Si nosotros como papá no tenemos un cambio de mentalidad, un crecimiento, estamos atando a la próxima generación para que se quede varado. La iglesia no tendría que pensar de esa manera. La iglesia tiene que crecer y la iglesia se tiene que desarrollar, porque la prueba que te tocó vivir a ti, tus hijos no lo van a vivir, porque la prueba vos ya la pasaste y la pasaste en las manos del Señor con una tremenda victoria. Pero cuando usted ve a su suegra y ve a su esposa que se parece a su suegra, va a decir, Dios, que mi hija no se parezca así. No sé si me entiende. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el pueblo de Dios, hermanos, no entendió esa parte de que tenía que conquistar? La tendencia era la murmuración, la tendencia era la descalificación, la tendencia que era que no van a poder. Eso normalmente pasa con la mentalidad de fracaso. Nosotros tenemos personas en Balcarce. La pastora Franca tiene uno de sus nietos que está estudiando en la universidad en Mar del Plata y la verdad que le cuesta muchísimo a su papá porque le tienen que pagar un departamento. El joven se tiene que ir a vivir en Mar del Plata. Él está estudiando de lunes a viernes, está rindiendo 5 materias, creo que se llama cuatrimestralmente, así, no cuatrimestralmente. Él está estudiando medicina.
se va a recibir de doctor y después se va a ir perfeccionando en cuál de las ramas de la medicina y él le está metiendo pata a 4, creo que en 5 años lo va a terminar, y él se aboca solamente al estudio. Su papá le están sosteniendo toda la carrera, le están sosteniendo el departamento, la alimentación, y el sábado y domingo viene para con sus papás. Ahora, ¿qué sucede? Si Balcarce no lo puede recibir con la preparación que él está teniendo, seguramente Mar del Plata lo va a recibir, o alguna otra ciudad más grande. Entonces, fíjense que en Balcarce no hay universidades. Entonces, eso hace de que empiecen a migrar. Nosotros veníamos de viaje, yo obviamente tocando todo este tema con el pastor Víctor, que fue el que me acompañó, y yo en Uruguay soy de prestar mucha atención a todos los lugares que visito. Normalmente me encanta discernir el mundo sobrenatural, se aprende muchísimo allí, y hay una ciudad que se llama Nueva Helvecia, que tiene aproximadamente, está ahí justito en el borde de ciudad porque tiene 10.000 habitantes, 11.000 habitantes. Pero usted va y no hay un papel tirado en la calle. No hay mugre. No hay gente en la calle, por ejemplo, viviendo. Y en ese lugar hay 3 estaciones de servicio en la misma ciudad, hay agencias de autos. Yo le decía al pastor Víctor, le digo, mirá los autos, todos nuevos, le digo, significa que acá hay un poder económico importante. Entonces paramos a cargar combustible y me puse a conversar con el joven, cuántos habitantes hay. Me dice, ¿me permite trabajar de noche y estudiar? Y le digo, vi que hay una UTU ahí, le digo, hay una universidad. Sí, me dice, tenemos para estudiar acá. Fíjense que en un lugar que a pesar de que tiene menos habitantes que Balcarce, prácticamente 3 veces menos, sí tienen enquistado, colocado una universidad. ¿Por qué? Porque la mentalidad que tienen en esa ciudad que es pequeña es una mentalidad totalmente diferente a otras ciudades más grandes. Es una ciudad que tiene solvento económico, la gente tiene una proyección de crecimiento, ellos migraron de otras naciones y allí en ese lugar las personas tienen una proyección de crecimiento, a pesar de que son gente que por ahí el entorno es ganadero, de agricultura, etcétera. Ellos siguen creciendo y se siguen desarrollando y le están enseñando a sus hijos que no necesitan migrar para poder alcanzar lo que ya han alcanzado sus papás en aquel lugar. Por eso que cuando hay una separación, hermanos, es porque una de las personas está creciendo o una de las personas ha determinado quedarse varado o quedarse detenido. Hermano, el bebé cuando tiene 9 meses, la mamá por más que diga lo voy a retener, el bebé dice ya está, ya no puedo estar más en tu panza, yo voy a salir porque llegó mi tiempo de salir. Así le pasa al pueblo de Dios que tiene una mentalidad de desarrollo, de crecimiento. Hay momentos en la vida donde no te pueden retener más porque estás al borde de nacer y soltar un tremendo crecimiento sobre tu vida en el nombre de Jesús. Por eso es que hay personas que la palabra se le ha sido revelada en la mente, hay otras que se le ha sido revelado en el corazón, pero hay personas que se le ha sido revelado en los dos ámbitos, en la mente y en el corazón, y son las personas que salen a la conquista. Aquello que se le fue revelado solamente en el corazón tienen como tendencia solamente la parte emocional, que sí que te amo Señor, y que viene el infierno y no conquista. Pero lo que se le fue revelado en la mente dice vamos a salir a conquistar, pero si no tienen el equilibrio en las dos áreas, cuando salen a conquistar se terminan olvidando de los valores emocionales. Por eso es que las dos cosas, estoy preparando un mensaje que hablo entre la mente y el corazón. Y me doy cuenta, hermanos queridos, que el pueblo de Israel era tan emocionalista y tenía una mentalidad tanto de fracaso y una mentalidad tanto, hermanos, de pueblo y una mentalidad tanto de esclavitud que decían no vamos a poder, vamos a volvernos, no. Y eso hacía que invalidara ¿qué cosa? El poder de la palabra. Las personas, hermano, que tienen una mentalidad escasa, pequeña, resumida, una mentalidad de pueblo, una de las cosas que están haciendo es negar la fe. Niegan la fe del Dios todopoderoso, que Dios lo quiere llevar a un avance, a un crecimiento. Cuando yo conozco personas que tienen 10 años, 20 años en el Evangelio y que siempre están con el mismo nivel, la misma conducta, la misma actitud, te das cuenta que Cristo no se le ha revelado en su totalidad. Se le ha revelado en salvación, pero todavía no pudieron encontrar el propósito, porque esa persona en 20 años, si le hubiera caído la revelación de lo que era el propósito, se hubiera
preparado, se hubiera desarrollado y no estaría estancado, sino que avanzaría y crecería. Porque algunos, esa misma persona dice, no, lo que pasa es que esta persona creció porque es un profesional, esta persona creció porque es una persona de influencia. Y usted dice, y en 20 años usted no podía se podía haber recibido tal vez en una carrera universitaria, usted no podía haber estudiado, usted no se podía haber levantado como comerciante. Entonces te das cuenta que los 20 años no le fue revelado, no le cayó la luz, no vino sobre su vida, y todavía tiene una mentalidad muy pequeña, muy escasa. Por eso es que hoy yo vengo a decirte que vamos a cambiar la mentalidad y vamos a entrar como nación en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el libro de Romanos 9:25, como también Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y al que no amaba, amada, y en lugar donde se le dijo, vosotros no seréis pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Es decir, eso habla de qué, de los hijos de Dios, los cristianos, aquellos que por la gracia y misericordia de Cristo entramos ¿a dónde? Entramos a ser parte de ese pueblo maravilloso. Ahora, el libro de primero de Pedro 2:9, porque ese es el principio de entender de que yo ahora le pertenezco a Dios como pueblo, pero que Dios me quiere llevar a un crecimiento. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, habla de rey y de sacerdocio, real sacerdocio, y habla de nación santa. ¿Y por qué dice pueblo adquirido por Dios? Porque cuando Dios te tomó, eras un pueblo. Dios te tomó, te santificó y te dijo, ven y ahora sos mi pueblo. Un pueblo adquirido. Es decir, cuando yo compro un auto, dice, adquirí un auto, compré una casa, adquirí una casa. ¿Por qué? Porque pagué precio. Dice, pueblo adquirido por Dios. Es decir, pero hermanos, para yo entender que realmente soy escogido, soy real sacerdocio y soy nación santa, hay alguien que me adquirió y hay alguien que me está impulsando todo eso. Entonces no solamente pasé de ser pueblo a nación, sino que también Dios me puso como real para que como rey yo gobierne, pero también como sacerdote para que entienda lo que es tener un corazón de agradecimiento por el Dios que me señaló. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había sido alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso que le decimos, hay momentos donde usted y yo brindamos nuestro corazón a Dios. Lo amamos, le soltamos el amor que le tenemos a través de la adoración. Pero usted, hay momentos en su vida donde usted se tiene que levantar y todo aquello que Dios le ha sembrado en su mente y en el desarrollo de su mente es para que usted salga a la conquista. ¿Por qué, hermanos, el enemigo batalla la mente constantemente para tratar de tenernos detenidos y tratar de tenernos esclavizados? Porque una de las cosas que Dios nos demanda a nosotros es tener una mente renovada. Cuando uno tiene una mente renovada, automáticamente lo que hace es confrontar la mentalidad de esclavitud, la mentalidad de pueblo, y comenzar a tener una mentalidad renovada. ¿Para qué? Para un crecimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, háblame de metamorfosis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, cuando nosotros entramos a entender de que Dios me está llevando a la conquista, al crecimiento, al desarrollo, al avance, nosotros nos pasa algo. Yo, como hombre de negocios, tengo un contador. Entonces, con el contador, ¿qué es lo que hago? Yo interactúo con él. Mire, estoy aportando, estoy pagando, estoy facturando, tengo un contacto con este varón. Entonces yo, obviamente, ya al ir conociendo, después de aportar muchos años, le digo, mire, ¿sabe que yo estoy apuntando a esto? No, entonces si vos estás apuntando a eso, tenemos que ir preparándonos nosotros en los aportes, en las categorías, en etcétera, en etcétera.
Entonces, hermano, lo que parece que algo es trágico en el ámbito legal, porque hay que pagar impuestos, porque obviamente hay que pagar aportes, etcétera, mañana usted lo termina disfrutando. ¿Por qué? Porque usted está avanzando en qué cosa, en un crecimiento. Por eso es que cuando hay personas que me dicen, mire, yo quiero que usted me dé una charlita sobre un poquito de economía, yo le digo, bueno, partamos de la base. ¿Cuánto gana? ¿A dónde quiere ir? ¿Qué quiere desarrollarse? ¿Cómo quiere? No, porque yo quiero ser un empresario. Bueno, apuntemos primero por el orden. De ahí después pensemos en la mentalidad empresaria. Porque si usted tiene una mentalidad empresarial, pero si usted no ejecuta un orden, nunca va a ser un empresario. Entonces lo mismo le pasa a la iglesia de Jesucristo. Cuando a la iglesia usted le dice, bueno, ¿sabe qué? Normalmente a los chicos le pasa, se ponen de novio, miran que la muchacha está divina, es una Barbie como se pinta, y el muchacho y se pone todos los perfumes habidos y por haber. Y uno dice, wow, qué tremendo. Claro, pero cuando se despierta a la mañana, que después de casado encuentra allí a Fiona. ¡Wow! Y vos del otro lado encontrás a Yueco. ¿Qué es lo que te ayuda a perseverar en la situación? En decir, tengo un proyecto como familia en avance, en conquista. Entonces, bueno, Fiona, metete en el baño, acomodate un poquito, por favor. Y lo mismo te empuja, bueno, dale, seguí vos con la situación que te corresponde. Entonces, nosotros a veces a los jóvenes les decimos, chicos, si ustedes no tienen una visión en común, si ustedes no tienen un proyecto y un sueño, ustedes van a fracasar mañana. Porque vas a tirar vos por un lado y el otro va a tirar por el otro y no hay una ejecución de un propósito, entonces eso va a traer tirantez. Pero cuando los jóvenes son compatibles, siempre les decimos, el entorno que te rodea es el destino que marcará tu futuro. Si tú te rodeas con gente mediocre, mañana serás un mediocre. Si tú te rodeas, como dice la Biblia, con necio, mañana serás quebrantado. Pero si tú te juntas con sabio, ¿qué dice la Biblia? Sabio serás. Entonces, cuando tenemos una mentalidad de pueblo, hermano, nos quedamos varados ¿en dónde? En el tiempo. Porque hay personas que me acompañan a veces y me dicen, apóstol, la ventana del auto estaba abierta con la llave puesta. Sí. ¿No roban acá? No. Es decir, no hay laburo ni para los ladrones. Digo, porque si roban, ¿sabe qué pasa? Los descubren. Entonces, te vas dando cuenta, dices, qué lindo vivir acá. Sí, lindo un fin de semana. Porque después cuando vos empezás a proyectar qué pasa, sos totalmente diferente a todo el entorno que está viviendo ahí en ese lugar. Entonces, si usted quiere salir a la conquista y te dicen, tranquilo, se va a cansar. No es que me quiero cansar, es que tengo una mentalidad de avance y de conquista. Entonces, cuando la iglesia, hermanos, por ejemplo, a nosotros nos pasa acá en Mapri, tratamos de poder impulsar a la gente a un crecimiento. Saber de que van a venir acá con carencias, con necesidades, pero acá vamos a tratar de darle herramientas para que salgan de esa situación. La persona que quiere progresar, avanzar y conquistar, lo primero que le enseñamos es que salga de la queja y que después tenga una mentalidad de cambio. ¿En qué aspecto? Que si hay un problema lo tendrá que resolver. Y si, hermanos, el problema puntualmente es uno mismo, tendrá que reconocerlo. Entonces, esa es la mentalidad de una persona de conquista, porque lo primero que dijo el pueblo de Dios, dijo, no podemos ir a la guerra, son más fuertes que nosotros, son más poderosos. Claro, porque ellos tenían una mentalidad equivocada. Más Josué y Caleb dijeron, vamos a levantarnos, lo vamos a comer como pan, Dios está con nosotros, y si Dios nos entregó y el amparo de ellos ha ido de Dios, seguro que vamos a ser vencedores. Lo triste de todo esto es que Josué y Caleb tuvieron que aguantar 40 años o esperar 40 años que toda esa generación se muera. Porque, a ver, tristemente, cuando hay gente, hermano, en tu entorno que tiene una mentalidad de pueblo, frena al entorno que le está rodeando. Y después que esa generación parte, usted va a notar que la nueva generación explota. Y uno dice, ¿qué pasó? Fueron liberados de personas que no quisieron cambiar.
de personas que no quisieron provocar un cambio y que constantemente te siembran. No vas a poder, está todo mal, siempre te va a pasar, fíjate cómo está el país, fíjate. Usted no puede tener la mente de esclavitud. Dios lo llamó a vivir en completa libertad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, para esa libertad la cual el Señor nos ha dado, te va a desafiar en la fe, te va a desafiar a un cambio, te va a desafiar a una proyección. Y aunque veas gigantes, quédate tranquilo, porque de los gigantes se va a encargar el Señor. Y deja de andar peleando por chirolas, por las migajas que se caen de la mesa. Dios te quiere sentar en la mesa y Dios te quiere servir como hijo de Dios y darte los mejores manjares. Tenés que cambiar de mentalidad y entender que con el Señor todo es posible. Ahora, escuche bien, entienda esto, que con Dios todo es posible, pero que usted tendrá que esforzarse. Porque el pueblo de Dios dijo, este pueblo no se va a querer esforzar, lo voy a hacer rodear, porque si se enfrentan con los filisteos van a tener que pelear y ellos no quieren pelear. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, no quiere pelear. Si quiere discutir con su esposo, quiere discutir con su esposa, si quiere pelear por su causa. Y lo triste de todo esto es que pelean equivocadamente, porque hasta están negando la fe con lo que están peleando. Es decir, pelea la buena batalla de la fe. Por algo la Biblia nos enseña que es buena, no que es mala. La buena batalla de la fe significa que si usted se planta con una buena batalla, es entender que en esa buena batalla Dios te va a llevar a la grande conquista. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo el otro día le hice una estadística financiera a un joven. Le dije, si vos ahorras aproximadamente 7,000 pesos por día los próximos 5 o 10 años, tenés tu casa. Y me miró como usted, me dijo, ¿cómo? ¿Sí? Y te digo eso para que empieces a cambiar de mentalidad en los próximos años que vienen. Porque lamentablemente nos hemos quedado varados, enquistados, frenados y limitados en los pensamientos equivocados que nos han sembrado. O la sociedad, o el gobierno de turno, que lo que te hizo es que estés dependiente y esclavo de lo que ellos te pueden llegar a dar y no de lo que tú puedes llegar a conquistar. Porque el pueblo de Israel estaba tan conforme trabajando como esclavo y que los egipcios le den de comer, o inclusive hasta se conformaron con el maná en el desierto porque no querían salir a pelear a la conquista. Cuando Dios le había entregado una promesa, van a ser una nación, van a crecer y van a desarrollarse. Así que póngase de pie. De mentalidad de pueblo a mentalidad de nación, de mentalidad de esclavitud a mentalidad de libertad. Necesitamos empezar a crecer, y esto no es para que usted se ofenda, es para que usted determine un cambio. Porque ¿sabe cuál es el punto? Los próximos 10 años usted tal vez me siga teniendo de pastor, pero tal vez usted no me vea que yo esté en la misma posición o en el mismo lugar. Pero qué lindo sería que usted esté junto conmigo creciendo y desarrollándose para poder ayudar a otras personas. Porque Jesucristo dijo, pobres siempre van a tener, y es verdad, vamos a tener, pero en la casa del Señor le vamos a cambiar la mentalidad con una mentalidad de conquista en el nombre bendito de Jesús. ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? Bueno, déjese ayudar usted. Déjese ayudar. Yo vez pasada le decía a una pastora que estaba viviendo 3 familias en la misma terreno. Me dice, no, tengo una guerra, apóstol. ¿Por qué tener una guerra, hija? No, me dice, no sabe lo que, porque siempre lo trágico es lo de ellos, ¿vio? Y usted le quiere contar algo y lo de ellos es lo más grande, ¿no? Entonces, no, una guerra terrible tengo. ¿Por qué no? Porque mi cuñada es media bruja, macumbera. ¿Y vos dónde está? No, viviendo con ella. ¿Y qué hace viviendo con ella? No, porque es una herencia de mi mamá. ¿Y quién le dejó la herencia a tu mamá? Mi abuela. Ah, mira vos, le digo. ¿Y cómo está? Estamos ahora acomodando los papeles. Le digo, significa que vos tenés la herencia de tu abuela dividido por 3 partes de tus hermanos. Sí, me dice. ¿Y cuántos años tenés, hija? 60, me dice. Y yo la verdad que me preocupé, hermano. Porque dije, primera generación conquistó, segunda no conquistó, tercera no conquistó. Le digo, ¿y tu hijo cómo viene? No, ellos están conquistando. Gracias a Dios, dije. Que les fue revelado que tienen que conquistar. Y fíjense que la persona está varada y está detenida
peleando una situación y viviendo espiritualmente mal. ¿Por qué? Por pelear una herencia que en definitiva lo está esclavizando a quedarse detenido. Yo siempre dije, hermano, el dinero, siempre dije la propiedad, siempre dije, hermanos queridos, inclusive hasta los derechos legales, que a veces uno pelea, disputa con hermanos, con primos, con esposa, ex esposa, pariente. A veces vos decís, te quitó la paz, hermano. Te quitó la libertad, te quitó el descanso, te quitó el propósito. Dios te llamó a vivir en libertad, mi hermano querido. Deja de estar peleando por algo que te está deteniendo. Empezá a pelear por lo que Dios tiene para tu vida y vas a ver cuánta libertad vas a tener y vas a sentirte una persona realmente bendecida porque estás peleando con propósito en el nombre bendito de Jesús. Cerrá tus ojos y comenzá a buscar el rostro del Señor y decirle: Dios, hoy quiero ser libre, hoy quiero ser libre. Libre de toda mentalidad equivocada, libre de toda herencia que me ha tenido esclavo, libre, Señor, de todo aquello, Señor, que ha estado deteniendo mi vida, mi llamado, el propósito, mi vida espiritual. Cuando te quedas en esa condición errónea, vives oprimido, vives atormentado, vives afligido. Cuando te levantas a tener una mentalidad de conquista, tal vez estés en guerra, tal vez estés allí batallando, pero qué lindo es cuando comienzas a tomar el trago maravilloso de la victoria, del triunfo, de la bendición. Aleluya. Oh, raprababaramandiri baramandre. Etarabacaito logerita la brababarabajeri bacaya. Hay libertad en la presencia. Entre nosotros, más deseado aquí. Sí, Jesús. Más nada se comparará. Aleluya. Sí, Jesús. Yo no soy de aquí, a casa volveré. Oh, sí, Jesús. A buscar. Vamos, dile, Señor, yo quiero ser libre. Yo no soy. Dile, Dios, yo quiero caminar por lo que dice tu palabra. Soy una nación santa porque he sido un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que fue comprado a precio de sangre, pero no para quedarme con una mentalidad de pueblo, sino poder trascender a una mentalidad de nación. Aleluya. Oh, sí. Desesperado me viene a buscar. Sí, Jesús. Aleluya. El Mesías esperado me viene a buscar. Indaramandere. Sí, para aleluya. ¿Sabes? Cuando Dios los desafió para que ellos cambiaran de mentalidad, el pueblo se enojó, el pueblo se rebeló. La tendencia sobre la gente que vienes y le dices lo equivocado que están en su manera de conducirse o en su manera de pensar, la tendencia en la gente que no quiere cambiar es que se enoja, es que se ofende, porque todo aquel que crece provoca rechazo a aquel que no está creciendo. Porque usted va a notar que el pueblo se rebeló, se enojó, se puso mal.
hablaron de apedrear a Moisés, hablaron de apedrearlo inclusive a Josué y a Caleb, porque ellos tenían una mentalidad diferente, porque ellos vinieron y transmitieron conforme a cómo ellos sentían en su corazón, porque no solamente la orden del cielo se le había revelado en la mente, sino también en el corazón. Por eso es que años más tarde, ¿qué sucedió? Ellos conquistaron aquello que Dios había sembrado sobre sus vidas. No permitas que el enojo, no permitas que la bronca te descalifique o te haga quedarte varado en el desierto. No permitas que el enojo, que la bronca, que la ira te detenga, te frene. Por el contrario, si en algún momento tienes duda, si en algún momento, hermano, tienes temor, qué bueno que nos acerquemos al Señor para que Él nos guíe, para que Él nos ayude, para que Él nos siga cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Aleluya. Hay presencia del Señor. Aleluya. Desesperado me viene a buscar. Aleluya. El Mesías esperado me viene a buscar. Aleluya. El Mesías esperado me viene a buscar. Sí, Jesús. Aleluya. El Mesías esperado me Aleluya. El Mesías esperado. En breve Jesús en el Aleluya. cielo aparecerá. Haz algo distinto. Toda rodilla Haz se algo doblará, diferente. y toda Haz algo lengua distinto. confesará. En breve, Haz algo diferente. en breve, A los que te rodearon, en breve Jesús vas a en el ver a cielo Dios respaldándote. aparecerá, y Vas toda a ver a rodilla Dios se doblará, respaldándote. y toda lengua Entra la más mamá la madre. iglesia será Hay presencia. en un Rinde tu cerrar corazón de ojos. como María, Acontecerá. que rompió el perfume de nardo delante del Señor. Dio todo, dio todo, dio todo. Haz como María, ella derramó el perfume de nardo, marcó la diferencia con Marta. En BBC y Taramantara. Aleluya. La iglesia Sí, Jesús. será arrebatada en un cerrar de ojos. Acontecerá, mas la iglesia será arrebatada. Gracias, Jesús. Acontecerá, Aleluya. mas la iglesia será Jesús. arrebatada en un cerrar de ojos. Sí, Jesús. Acontecerá, Gracias, Espíritu Santo. mas la iglesia Gracias, Espíritu Santo. será arrebatada en un cerrar de ojos. Gracias. Acontecerá, Aleluya. mas la Aleluya. iglesia será arrebatada en un cerrar de ojos. Acontecerá, mas la iglesia
aleluya, Aleluya. será arrebatada en un cerrar de ojos. Sí, Jesús. Acontecerá. Aleluya. Mas la iglesia Gracias, Espíritu Santo, será arrebatada por estar en medio de en un nosotros. cerrar. Gracias por tanto amor y tanta misericordia, Dios, derramado sobre nuestras vidas. A ti damos, Señor, toda la gloria y toda la honra por siempre, por siempre, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a papá. Aleluya. Aleluya. Atarababa, brababa, tere. Saitarababa, ndele. Itarabaka, tarapraso. Aleluya. Gracias, Señor, porque estás aquí en este lugar. Amén. Amén. Dios le bendiga a los hermanos que han estado conectados. Próximo lunes, 23 horas, noche de oración. Miércoles, 19 horas, culto general. Bendiciones. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer.